días, hermanos queridos. Hemos llegado esta mañana con muchas razones, con nuestro corazón clarito en que queremos estar acá. Y lo que nos mueve siempre es ese amor de Dios que un día se metió en nuestro corazón para nunca más salir. Así que bienvenidos todos, bienvenida Nani con tus hijitos, Stephanie y Steve. Bienvenidos acá a la casa de Dios, toda la familia. Estamos listos porque queremos adorar a Dios por sobre todas las cosas. Queremos levantarlo a Él en nuestra vida siempre y que de nuestro corazón salga toda nuestra expresión de gratitud, porque estamos súper agradecidos de nuestro Dios. No hay nadie más fiel que Él en todos los tiempos. Así es que te invito a que te conectes con todo tu ser y adoremos juntos al Señor esta mañana. Porque tú nos entregas un día nuevo. Tu amor vence todo el temor. Tú disipas las tinieblas. Si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. Firme permanezco, porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. Y es tu poder que nos da libertad. Sí, Señor. Puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, porque tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. Firme estoy en tu amor. Tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor. Cuando en ti estoy firme. Gracias, Señor. Firme estoy en ti. Firme estamos en ti, Señor. Jesús. Oh, Señor, tú eres un Dios transformador.
Gracias porque tú transformas las circunstancias. Tú nos llamas, Señor. Solo esperas corazones rendidos, Señor. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Gracias, Señor. Tú transformas. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Cuán hermoso, Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. oh cuán hermoso, Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. solo Él vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Sí, Señor. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Como les decía, estuve hace unas semanas compartiendo un mensaje que no sé si todos habrán estado. Quisiera que levanten la mano los que estuvieron. Estuvimos hablando sobre perdonar como Dios manda. ¿Quién estuvo? ¿Sí? Bueno, hay varios que quizás no estuvieron. A los que no estuvieron les recomiendo que vayan al canal de YouTube porque ahí van quedando grabadas todas las reuniones. Pueden verla porque estuvo muy bueno. El Señor está hablando a nuestras vidas sobre ese tema del perdón, que es un tema que hemos escuchado tanto, pero que poco practicamos, ¿cierto? Por algo hay tantos problemas. Y hoy vamos a seguir hablando de esto. El Señor me ha puesto en el corazón seguir hablando del mismo tema y lo ha traído una y otra vez a mi corazón y a mi vida, porque es muy importante y Dios quiere hacer algo en tu vida, estoy segura, así como lo ha hecho en mi vida, que cuando uno recibe una palabra, el primero que es ministrado, tratado, cambiado, es el que recibe esa palabra. Así que quiero hablarte hoy como de una segunda parte de este tema que titulé ¿Qué pasa si no perdono? ¿Se acuerdan que hablamos sobre que todo esto del perdón parte por el mandamiento que nos dio el Señor, que es amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Y hablamos de que perdonar duele y de que el amor tiene que ver mucho con el perdón, pero es la parte que a veces no queremos tocar porque es la parte más incómoda, la menos bonita, la menos romántica, pero que tiene que ver mucho con el amor. Que perdonar duele y que es un acto que va a desafiar nuestra carne, va a desafiar nuestra naturaleza humana, pero al mismo tiempo, cuando somos capaces de perdonar, es el momento en que más nos parecemos al Señor Jesús. Dijimos también que todos hemos sido ofendidos, a todos nos han ofendido, pero también todos hemos ofendido a otros, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es importante perdonar y pedir perdón. Jesús nos enseñó, leímos también ese pasaje cuando habló con Pedro y nos quedó clarito ahí que el perdón tiene que ser sin límites, que no podemos establecer una cantidad de veces, decir, no, yo voy a perdonar hasta 7 veces, como decía ahí, sino que el perdón tiene que estar siempre tenemos que estarlo ejercitando una y otra vez porque es lo que el Señor nos manda. Lo vimos en la historia de Pedro, cuando le dice que no hay que perdonar 7 veces, sino 70 veces 7, y lo vimos también en la parábola de Mateo 18:23. Pueden repasarlo si no lo vieron. Y luego hablamos de que perdonar es anular la deuda de quien nos ha ofendido. Tiene que ver con eso, estar dispuestos a nosotros a asumir ese costo, pagar ese precio, que es un costo alto, pero también dijimos que no perdonar es algo mucho más caro, algo que nos cuesta más caro porque nos pone en conflicto con Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, en eso vamos a profundizar hoy, porque la vez pasada lo mencionamos, pero no entramos en detalle de lo que significa que somos puestos en conflicto con Dios al no perdonar. Quiero recordar un poquito más lo que vimos la vez pasada, que hablamos sobre las razones por las que debemos perdonar. Se dijo que primero es un beneficio para uno mismo, ¿cierto? Porque cuando no perdonas, lo que haces es envenenarte tú. Te vas dañando, vas reteniendo algo en tu corazón que te va produciendo un daño terrible. También porque es un mandamiento de Dios, porque la fe no funciona si nosotros no perdonamos, porque no perdonar entristece al Espíritu Santo. Vimos que hay muchas razones. Y luego hablamos de cómo saber si nosotros tenemos falta de perdón en nuestra vida. Habían 2 evidencias. No sé si las recuerdan. Una es que siempre la persona que tiene falta de perdón siempre está contando las ofensas. Lleva un registro de las ofensas. Y lo otro es que siempre esa persona se va a quejar. Entonces, si vemos estas cosas en nuestra vida, es una evidencia de que tenemos falta de perdón.
Y terminamos diciendo cómo perdonar. Hablamos de que primero para perdonar tenemos que decidir hacerlo, parte por una decisión. Luego que tenemos que depender de Dios. Luego dijimos que teníamos que orar por quienes nos han ofendido y finalmente bendecir a esas personas. Hicimos la distinción de que no era lo mismo, ¿cierto? Porque una cosa es la oración y luego es empezar a bendecir, o sea, a hablar bien de esa persona, como a reparar el daño que hicimos. Y quiero empezar hablando de que, como dije, no perdonar es más caro que perdonar, porque no perdonar nos pone en conflicto con Dios. Dios dice, si no perdonas, yo no te perdono. Eso dice en su palabra. Vamos a leer Marcos 11, 25, 26, si lo pueden buscar o lo pueden apuntar. Dice lo siguiente, Marcos 11, 25, 26. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. También en el Evangelio de Mateo 6, 14, 15 dice algo muy similar. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Es muy claro, ¿cierto? No hay nada que agregar aquí. Dice clarito, si ustedes perdonan, serán perdonados. Pero si ustedes no perdonan, no serán perdonados. Entonces vemos que hay algo que puede retener la gracia de Dios sobre nuestras vidas y eso es la falta de perdón. Porque a veces hemos mal aprendido y creemos que la gracia de Dios, sabemos que es abundante, ¿cierto? Que es grande, que traspasa muchas barreras. Pero hemos creído que no, la gracia nada lo detiene. Pero sí, hay algo que puede detener esa gracia infinita de Dios, inmensa, y es nuestra falta de perdón. Es una barrera que hace que la gracia de Dios no pueda actuar. Y la pregunta aquí clave, porque tendemos a relacionar esto de que si yo no perdono, Dios no me perdona, con un tema que vamos a aclarar aquí. La pregunta es, si yo no perdono, entonces ¿pierdo mi salvación? ¿Está hablando Jesús aquí cuando dijo que si tú no perdonas, no te perdono? Con el tema, ¿se está refiriendo a la salvación? O sea que si yo no perdono, ¿pierdo mi salvación? ¿Dejo de tener esa entrada al cielo? ¿Me voy a ir al infierno? ¿Se refiere a eso? Bueno, quizás muchos de nosotros hemos pensado que está hablando de eso, pero quiero decirte que no es así. Que no se trata de que nosotros, si no perdonamos, vamos a perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no es por obras. Porque Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. También en Colosenses 1:14 dice que Jesús fue quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, somos salvos por gracia, mediante la fe. Y el hecho de no perdonar no nos va a quitar la salvación, pero, como dije, va a impedir que la gracia de Dios actúe en nuestra vida. Y eso es otro cuento. Pero eso implica o tiene que ver con que nosotros nos vamos a ver impedidos de poder vivir el cielo en la tierra. Es decir, si nosotros vivimos con falta de perdón, vamos a tener que soportar las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a tener que pasar por todas esas cosas que quizás el Señor podría evitar con su gracia. Pero si nosotros estamos ahí con esa falta de perdón, vamos a tener que soportar todo eso. Vamos a vernos impedidos de esa vida abundante que Jesús nos prometió. Porque el Señor no miente, el Señor nos ha prometido una vida abundante. Pero muchas veces no la vivimos porque somos nosotros, con nuestra falta de perdón, los que impedimos eso. Hebreos 12:15 dice, este versículo es muy clave. Pueden apuntarlo ahí si están tomando nota. Dice, tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios.
No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Y no sé si recuerdan, pero este versículo creo que lo hemos escuchado mucho últimamente, creo que fue mencionado en las enseñanzas que hemos recibido los días miércoles. También me parece que el pastor Gabriel lo mencionó cuando estuvo aquí con nosotros. Y este versículo a mí me ha dado vuelta una y otra vez. Y creo que el Señor nos está advirtiendo, como dice aquí. Dice, tengan cuidado. Porque dice la palabra claramente que la amargura impide la gracia de Dios en nuestras vidas. Que la falta de perdón es lo que produce la amargura. Es decir, la amargura es la consecuencia de la falta de perdón. Y esto a su vez impide la vida abundante que Dios tiene para nosotros. O sea, es una cadena de cosas. Una cosa lleva a la otra. Y ya sabemos que Jesús nos enseña que el perdón debe ser cuantas veces sea necesario. Como dijimos, debe ser ilimitado. ¿Recuerdan la parábola que leímos la vez pasada de Mateo 18, 23, 30, cuando habla de este rey que tenía siervos y que había un siervo que le debía mucho dinero? ¿Lo recuerdan? Bueno, esa historia es como la similitud de lo que pasó también con nosotros, porque todos nosotros teníamos una deuda con Dios, una deuda que era imposible de pagar porque era tan grande, tan millonaria esa deuda, que no teníamos cómo pagar. Entonces, el amo o el rey, que simboliza a Dios, ordenó que fuéramos vendidos con todo lo que teníamos, así mismo como ese siervo, en el fondo que pagáramos por lo que habíamos hecho. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y que como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice esta historia que leímos que el siervo cayó de rodillas ante el rey, rogando misericordia, rogando que él fuera perdonado, que le dieran más tiempo para pagar. Y dice que el rey se compadeció de él y que lo perdonó, ¿cierto? Y aquí podemos ver que actuó la gracia de Dios. Vemos que nosotros mismos éramos ese siervo endeudado, que nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar y que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Entonces es tan grande el amor y el perdón de Dios hacia nosotros que dice que cuando todavía éramos pecadores, no cuando nos habíamos arrepentido, no cuando tomamos esa decisión, hicimos esa oración, no en ese momento, fue mucho antes, cuando tú y yo éramos pecadores y estábamos en rebelión contra Dios, fue en ese momento en que Dios nos perdonó y envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y pagó nuestra deuda. O sea, si nosotros somos capaces de entender que la cruz es un regalo de Dios para nuestras vidas, un regalo que no merecíamos, vamos a vivir nuestra vida sin exigir nuestros derechos, porque a veces andamos por la vida como exigiendo muchas cosas, exigiendo nuestros derechos. Pero si entendemos la cruz como ese regalo inmerecido, vamos a vivir más agradecidos, vamos a vivir sin esperar nada de los demás. Y eso va a hacer que nos ofendamos menos, que seamos más capaces de perdonar. Este siervo que vimos en la historia fue perdonado por el rey y dice que cuando salió del palacio se encontró con otro siervo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo él? Estaba en la misma situación ese otro compañero de él. También debía una cantidad de dinero mucho menor que la que debía el otro que había sido perdonado, pero la actitud que tuvo él fue muy diferente a la que tuvieron con él. Porque él le dijo, no, me tienes que pagar y si no eres capaz de pagarme, te vas a la cárcel. Y lo envió a la cárcel. Y uno queda así como tan sorprendido de esa actitud porque no fue capaz de dar lo mismo que él había recibido. Mateo 10:8 dice que si nosotros hemos recibido de gracia debemos dar. Y ya sabemos lo que pasó. Entonces el compañero cayó de rodillas, le suplicó y él no fue capaz de perdonar, lo envió a la cárcel. Entonces podemos ver que hay gente que nos debe algo. Todos tenemos a alguien que nos debe algo. Alguien que nos ha dañado y a quien quizás
no hemos perdonado, no queremos perdonar, nos resistimos. Y también hay cárceles o prisiones donde nosotros metemos a esas personas. Quiero hacer esta pregunta, que parece una pregunta básica, pero nos va a ayudar a ir a la raíz del problema, porque a veces como que vemos este tema por encima, pero no vamos a la raíz y no analizamos, no somos como minuciosos. Y quiero hacer la pregunta de ¿a quiénes debo perdonar? Hazte esa pregunta a ti mismo. ¿A quiénes debo perdonar? Voy a mencionar algunas personas, quizás hay muchas más, pero para que tengamos una idea y para que podamos irlo relacionando con lo que estamos viviendo. Quizás puede ser gente que nos debe dinero. Quizás a todos alguna vez nos han quedado debiendo y a veces han sido personas en las que confiábamos, incluso hermanos en la fe. A veces hemos escuchado cada historia de las iglesias que alguien le ha prestado dinero a otro y después nunca le han devuelto. Y eso ha generado un conflicto y ha quedado ahí algo no resuelto y ha habido resentimiento. Y bueno, eso es algo que pasa. También nuestros padres. Muchas veces esas personas a las que tenemos que perdonar son nuestros propios padres. Son personas de las que nosotros esperamos que sean como las mejores personas en nuestra vida, que sean las personas que más nos amen, pero no siempre es así, porque hay casos en que quizás los padres no estuvieron cuando más lo necesitábamos, hay casos en que los papás quizás, nos abandonaron o que no nos pusieron como prioridad en sus vidas, sino que escogieron a otra persona, a una pareja, y dejaron a los hijos en abandono, o nos abandonaron por su trabajo, o papás que se divorciaron, o papás que compararon a uno de sus hijos, lo compararon con su hermano y generaron un daño. Padres que han sido abusivos, tanto física, verbalmente o sexualmente incluso. O papás que quizás no cometieron un abuso así como físico o sexual, pero nos dijeron quizás las palabras más hirientes que alguien nos ha dicho. Entonces, cualquiera sea el caso, muchas veces los padres son esas personas a las que tenemos que perdonar. O personas que nos han abusado, que no son los padres, otras personas, familiares o algún profesor, no lo sé, personas que nos han abusado física, psicológica o sexualmente. También esas personas que nos han humillado, que nos han visto en menos, que nos han maltratado, personas que nos han juzgado o criticado, muchas veces injustamente. Está también el esposo o la esposa, que yo creo que es la persona que más tenemos que perdonar porque es la persona que más amamos y que está más cerca de nosotros, con la que más compartimos. Díganme si no es así, los que están casados. Creo que una persona que nos hace ejercitar el perdón todos los días, ese es el esposo o la esposa, porque tanto cosas pequeñas como cosas más grandes quizás, siempre tenemos que estar perdonando y es algo diario. También ese esposo o esposa que fue infiel y la persona con la que cometió esa infidelidad son personas que también tenemos que perdonar. La iglesia, bueno, no la iglesia, quizás los hermanos o los líderes, los pastores, también ahí hay que ejercitar el perdón, porque todos cometemos errores, nadie es perfecto y muchas veces nos sentimos dañados por algo que nos hizo el hermano o algo que dijo el pastor o algo que no hizo. Entonces, también son personas que tenemos que perdonar, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros primos o nuestros hijos, nuestros tíos, etc. Y también nuestros amigos. Y también quiero hablarte de las prisiones o de esa cárcel en que metemos a esas personas. Nosotros atamos a las personas con, primero, las palabras que decimos. Porque cuando estamos enojados con alguien o cuando alguien nos ha hecho daño, la tendencia, como dijimos también la otra vez, es a querer dañar su imagen, a desquitarnos y destruir su reputación. Y entonces empezamos a decir, sí, esta persona me hizo esto y me dijo esto. Y empezamos a sembrar en otros eso. Equivocadamente dañamos el corazón de otras personas cuando hablamos mal de esas otras personas que nos han dañado.
También a veces lo hacemos con amenazas. Amenazamos a esa persona o lo tratamos con dureza y con un sentimiento de odio. O simplemente decimos, no, yo no voy a hacer nada de eso, no lo voy a odiar, no le voy a decir palabras o no voy a hablar mal de él, pero lo voy a sacar de mi vida, lo voy a ignorar completamente. Para mí esa persona no existe. Y todas estas son formas de atar a esas personas, de ponerlas en una cárcel. Quiero decirte que en el momento en que nosotros no perdonamos a alguien, lo que sucede es que se activa una ley de la que hemos escuchado quizás muchas veces en otras áreas, y que es la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, si no perdonamos, no seremos perdonados. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Cada uno de nosotros determinamos la medida de gracia de Dios sobre nuestra vida. De manera que si nosotros somos personas misericordiosas, personas que se esfuerzan por practicar la misericordia y el perdón, entonces el Señor también lo va a hacer con nosotros. Él también va a tener misericordia de nuestros errores, de nuestras ofensas. Pero si por el contrario nosotros somos personas que exigen justicia, que siempre exigen ser compensados, que guardan resentimiento, eso mismo nos va a suceder a nosotros. La ley de la siembra y la cosecha. Vemos en la parábola de la que hemos hablado que en el mismo instante en que el siervo metió a su compañero en la cárcel y le exigió que le pagara la deuda, en ese mismo momento lo que él hizo fue salir del lugar de la gracia de Dios, de la gracia y la misericordia del Señor, y entrar a otro lugar, a otro terreno, donde él tenía que pagar por las consecuencias de sus acciones. Dice que el rey enojado lo envió a la cárcel para que lo torturaran hasta que pagara su deuda. O sea, habiendo sido antes perdonado y liberado, ahora él mismo, con sus acciones, hizo que el rey retrocediera en esa libertad que le había dado y lo mandó a poner en la cárcel, y en el fondo él mismo se encaminó a eso. Jesús dijo que eso mismo les hará el Padre a quienes se nieguen a perdonar de corazón a sus hermanos. Así termina esa parábola. Contó lo que había pasado y luego añadió esto. Entonces, si yo no perdono, lo que sucede es que por un lado yo ato a esa persona con mis palabras, con todo esto que hablamos, la dejo en una cárcel, pero por otro lado yo también soy echado en una cárcel. Se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Además, cuando no somos capaces de perdonar y ponemos a la otra persona en esa cárcel, lo que estamos haciendo es, como dije, salir del lugar de la gracia y la misericordia de Dios y entrar en el área de la justicia y de la ira de Dios. Recordemos Hebreos 12:15, dice, voy a leer otra versión, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que alguna raíz de amargura brotando os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura, dice. Entonces, quiero decirte que esa cárcel donde nosotros entramos cuando no perdonamos es la amargura. La amargura es peligrosa porque si lo analizamos, el versículo dice que es un estorbo o un impedimento para vivir bajo la gracia de Dios. Y es un veneno que se esparce por toda la casa. O sea, se esparce por todos nosotros, por todo nuestro interior. Y dice aún más, no solamente se queda ahí y nos llena, nos invade, sino que dice que contamina a otras personas. O sea, se transmite. Es como una pandemia, como el COVID. Se contagia a otros. Así de peligrosa es la amargura. Y amargura viene del griego, picria, que significa raíz amarga que produce un fruto amargo. Es decir, la amargura va a partir como una raíz, va a brotar en nuestro corazón, pero luego no se queda ahí como una inofensiva raíz,
sino que lo que hace es dar un fruto amargo. Va a traer a tu vida emociones amargas, pensamientos amargos, palabras amargas y acciones amargas. Pablo estaba muy consciente de esto y él también advirtió en Efesios 4:31 y dice: líbrense de toda amargura. Y la amargura, como dije, va a producir un fruto. Y ese fruto son ciertas consecuencias que van a haber en nuestra vida a causa de tener esa raíz dentro de nosotros y permitir que dé fruto. Y quiero mencionarte algunas de ellas. Una consecuencia de la amargura es el enojo. Si tú te amargas, vas a estar enojado. Enojado con los demás, enojado contigo. Y a veces ni siquiera vas a saber por qué, pero vas a estar enojado. Otra cosa es el rencor. El orgullo y la altivez son frutos de esta amargura. La opresión del enemigo, que se manifiesta de distintas formas. A veces como temores. A veces estamos llenos de temor, de miedo. Y no lo relacionamos. Y no vamos como a ver de dónde viene eso. Creemos que simplemente es un ataque del enemigo, pero muchas veces esos temores, la explicación es porque tenemos amargura en nuestra vida. Y porque esa amargura se ha producido porque no hemos sido capaces de perdonar. Temores, insomnio, ansiedad, pesadillas, depresión. Todas estas cosas son consecuencias de la amargura. Incluso las enfermedades físicas, como úlceras, problemas al corazón, dolor de cabeza, dolor de espalda, presión alta. No digo que todas las veces, pero muchas veces son consecuencias de una raíz de amargura en nuestra vida. Acciones vengativas, el que todo nos empieza a salir mal, malas relaciones, porque muchas veces por esa amargura empezamos a poner como una pared alrededor de nosotros que es imposible que podamos relacionarnos con otros y que podamos tener relaciones sanas. Sentimientos de poco valor, no disfrutar el presente y quedar anclados al futuro, quedar con el pasado, y estamos obsesionados con el pasado y lo que nos hicieron y no somos capaces de valorar lo que tenemos hoy, de disfrutarlo y de vivir ese presente. Enfocarse tanto en el dolor que llega a ser parte de la personalidad y de la forma de ser. No sé si les ha pasado o si conocen a alguien así, que tiene tanta amargura en su corazón que eso llega a ser como parte de su identidad. O sea, tú ves a esa persona y tú dices, uy, ahí viene el amargado, ahí viene el resentido social, ese que siempre está como tirando veneno a otros, que está como quejándose de todo. O ahí viene el envidioso. Es tanto el dolor y es tanta esa amargura que ha pasado a ser parte de su cara, de su manera de ser. O también otro resultado de la amargura puede ser una felicidad falsa, aparente. O sea, se trata de aparentar felicidad para que esa persona que nos dañó piense que estamos bien y que en el fondo no nos afecta. O sea, es como un mecanismo de defensa, de aparentar felicidad. Quizás tú has estado así o estás así, con una raíz de amargura, y eso está impidiendo la gracia de Dios sobre tu vida. Si es así, la única cura para eso, para la amargura, es el perdón. Tanto la ciencia como la psicología y la Biblia coinciden en que el único remedio para la amargura es el perdón. Y la psicología reconoce que la amargura es una de las emociones más tóxicas y destructivas que puede tener un ser humano y que siempre empieza con la acción de una persona que nos ha causado dolor. ¿Y cuáles son esas acciones que nos duelen? Vamos a mencionar algunas. Una es el rechazo. Todos yo creo que hemos vivido el rechazo, pero hay personas que lo han vivido de una manera que quizás los ha marcado mucho más.
Por ejemplo, un hijo que no ha sido deseado por sus padres. Queda marcado por el rechazo. O el fracaso. Alguien que, por ejemplo, se echó su carrera, que se sintió fracasado porque no pudo terminar, no pudo cumplir con las expectativas quizás de sus padres o lo que la sociedad esperaba de él. Las comparaciones. Como dije hace un ratito, esos hijos que quizás han sido comparados constantemente con su hermano y eso ha producido un dolor, un daño en lo más interno. Los abusos físico, verbal, sexual, sobre todo cuando proviene de las personas más cercanas a nosotros, ¿cierto? De los padres o alguien en quien confiamos, a quien le teníamos cariño. El abandono. ¿Cuántos hijos hay que han sido abandonados por sus padres o por su padre que nunca lo conocieron? O hijos de papás que se han divorciado. La traición es otra cosa es otra acción que nos duele. Cuando uno ha sido engañado, quizás por su esposo o por un amigo que ha sido desleal, en que hemos confiado y le hemos contado algo importante para nosotros y ha ido y lo ha divulgado. La vergüenza pública, o sea, cuando somos quizás humillados o cuando nos faltan el respeto ante otras personas públicamente, por ejemplo, los hijos, quizás a veces le faltan el respeto a los padres de manera pública y eso produce una vergüenza, un dolor. O no sé, el esposo que nos trató mal frente a otras personas o cuando nos han hecho bullying. Todas esas son acciones que nos duelen y que pueden ser el inicio de una raíz de amargura. Por eso es importante saber cuáles son esas acciones para que podamos detectarlo. Y ya sabemos que la cura es el perdón. Y que perdonar se trata de ser libre del dolor, no se trata simplemente de olvidar, porque nosotros podemos recordar el daño o podemos recordar esa ofensa, pero si lo recordamos sin que eso nos afecte emocional y mentalmente, entonces está bien. No se trata de olvidar, sino de que eso no nos dañe. Se trata de renunciar a la venganza y a ser compensado por otra persona. Renunciar a que se haga justicia y estar dispuesto a asumir uno mismo el costo de esa deuda, como ya hemos dicho en varias ocasiones. Aunque todos, la ciencia, la psicología, la Biblia pueden coincidir en el hecho de que el único remedio para la amargura es el perdón, una persona no puede alcanzar la completa libertad si no deja que Jesús entre en su corazón. Es necesario que Él entre a nuestra vida para que sane esa amargura. O sea, perdonar, sí, es el primer paso y es muy importante. Pero además tenemos que dejar que Jesús haga una obra en nosotros. Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo dijo en Juan 7:38. Pero si nosotros tenemos una vida diaria, si nosotros tenemos una vida diaria de perdón, esas aguas si nosotros no tenemos una vida diaria de perdón, esa agua viva que el Señor ha prometido, esa agua de alegría, de paz, se va a convertir en un agua amarga, en un agua estancada de tristeza, de rencor, de odio y amargura. Por eso nosotros tenemos que ser rápidos en perdonar y vivir como si nunca nos hubiesen ofendido, para que podamos disfrutar de la vida abundante que el Señor ha prometido. Amén. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero luego agrega, Jesús dice esto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces no tenemos que conformarnos simplemente con vivir, simplemente con respirar, con estar vivos, sino que si somos hijos de Dios y amamos a Dios y queremos hacer su voluntad, entonces vamos a querer recibir esa vida abundante que Él tiene para nosotros. Y para eso necesitamos despojarnos de todo lo que se opone a esa vida abundante.
debemos estar conscientes de una cosa, y es que el enemigo siempre va a querer poner cosas en tu vida, acciones de otros o circunstancias que te causen dolor, que te duelan, para que tú te centres en ese dolor, para distraerte y enfocarte en ese dolor y que crezca en ti entonces una raíz de amargura. Eso quiere el enemigo, porque él sabe lo poderoso negativamente que es un corazón amargado en un hijo de Dios. Quizás el enemigo, cuando tú eres un cristiano y tú estás firme en la fe y tú crees en el Señor y has perseverado por tantos años, quizás Él no se va a enfocar en que tú dejes de creer en Dios o que te vayas de la iglesia. No, lo que Él va a hacer es querer que tú tengas un corazón amargado, que tú vivas con un corazón dolido, con un corazón ahí estancado, con falta de perdón, que te impida vivir en la gracia de Dios y la vida abundante que Él te ha prometido. ¿Cómo debe ser entonces el perdón para ser verdadero? Creo que la vez pasada hablamos un poquito de esto, mencionamos que tenía que ser ilimitado, ¿verdad? Que tenía que ser sin condiciones, o sea, no solamente si la otra persona cambia yo voy a perdonar, sino que aunque nunca cambie o aunque nunca me pida perdón, yo lo voy a perdonar. Pero además quiero agregar una cosa que es súper importante, que es que para que nuestro perdón sea verdadero, tenemos que perdonar sin echar nada en cara. Y eso es algo que cuesta mucho, porque creo que todos hemos cometido este error, ¿cierto? Porque si una persona se humilla y va y te pide perdón, ¿qué te cuesta? ¿Qué nos cuesta a nosotros solamente perdonar sin agregar nada más? Porque muchas veces cuando alguien nos pide perdón, nos sentimos como con el derecho de decir, esta es la mía, entonces ahora yo lo voy a sermonear. Entonces le voy a empezar a sacar todas esas cosas que tengo guardadas, todos los errores que ha cometido, me voy a descargar, voy a aprovechar esta instancia en que esa persona está vulnerable, en que está humillado y lo voy a hacer sentir más culpable. Esa es nuestra actitud muchas veces. Pero lo cierto es que lo único que tenemos que hacer cuando nos piden perdón es perdonar. Así de simple. Pero se han fijado que las cosas simples a veces son las que más cuestan. Que eso sencillo, que parece como obvio, es a veces lo que más cuesta hacer. El propósito del perdón, del pedir perdón, es restituir. No es para que nos den un mensaje, un sermón o para que nos hagan sentir más culpables. Por otra parte, también se da el caso de que cuando una persona va a pedir perdón, cuando yo voy a pedir perdón, a veces esa persona que va a pedir perdón también aprovecha para descargarse, y para sermonear, para decir todo eso que tiene guardado, ¿cierto? Porque no sé si han visto esa situación, pero a veces alguien va y uno dice, se arrepintió, va a pedir perdón, y dice, ya, perdóname, pero tú me hiciste esto. Perdóname, pero la otra vez, ¿te acuerdas que tú? Y empiezan a sacar cosas. Entonces, ¿por qué no pedimos perdón simplemente sin añadir nada? Se da para los dos lados, tanto cuando pedimos perdón como cuando nos piden perdón. El propósito de pedir perdón no es humillar, no es avergonzar o sacar toda la rabia que tenemos adentro, sino que es recuperar la relación, es restituir, es reconciliar. Ese es el propósito que tiene. Puedes anotar ahí para que leas luego en Lucas 17, 3, 4. Cuando una persona es capaz de pedir perdón, lo que está haciendo es ser humilde, está reconociendo su error para reconciliarse. Entonces nosotros tenemos que valorar esa actitud y honrar esa acción, abrazando y perdonando. No tenemos que tomar una actitud de superioridad porque no nos corresponde a nosotros juzgar, empezar a sermonear, sino que tenemos que, como dije, honrar esa actitud, agradecer eso. Porque sucede que si yo voy a pedir perdón a alguien y esa persona no quiere perdonarme
o me dice que me perdona, pero empieza a sermonearme y a sacar todas esas cosas, entonces, ¿qué va a pasar? Que algo se va a cerrar, ¿cierto? Es como que te dan con la puerta en la cara y difícilmente voy a volver a pedirle perdón, no me voy a atrever a volver a pedirle perdón a esa persona porque me cerró la puerta. Colosenses 3:13 dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Debemos tener claro que si decidimos que perdonamos, pero empezamos a sermonear o señalamos las faltas, entonces no estamos perdonando realmente. Hay un secreto cuando se trata del perdón, y es que tenemos que perdonar a las personas antes de que vayan a pedirnos perdón. Y además que esto puede, como hemos mencionado, que nunca suceda, puede que nunca vayan a pedirnos perdón. Entonces tenemos que perdonar antes de que vayan a pedirnos perdón. Así cuando esa persona venga, lo único que nosotros vamos a tener que hacer es perdonarla. No vamos a agregar nada más porque ya lo hicimos anteriormente, ya lo pusimos ante Dios. Y si esa persona va y no es capaz de reconocer todo lo que nos hizo, no importa, porque nosotros ya la perdonamos y no vamos a empezar a recriminar, porque solamente Dios es el que juzga, solamente Dios es el que tiene ese derecho. Por ejemplo, si piensas en el caso de David, cuando David pecó, que pecó feo, ¿cierto? Hizo cosas terribles. Y luego pidió perdón al Señor. Si lo leen, vamos a leerlo, alguien lo puede buscar, Salmo 32, 1, 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer con toda confianza. Salmo 32, 1, 2. Oh, alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Ya, ¿y el verso 5? Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Ya, gracias. Si vemos lo que dijo David, luego de haber pecado y de haberse arrepentido, porque David se arrepintió genuinamente, dice aquí que su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice que Jehová no culpa de iniquidad. Y ahí termina diciendo, en el verso 5 dice que tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Entonces aquí vemos que el Señor, cuando David se arrepintió, no le echó nada en cara. No empezó a decirle, no, pero David, es que tú hiciste esto, es que mira cómo me desobedeciste o cómo pecaste contra mí. Sino que el Señor le extendió su perdón, simplemente. Podemos ver también en Romanos 4:8 otro ejemplo. Lo pueden leer después. También está el caso cuando el hijo pródigo regresó a la casa. La vez pasada también hablamos de esa parábola del hijo pródigo. Cuando él regresó a la casa y le pidió perdón a su padre, el papá, ¿qué actitud tuvo? ¿Lo recuerdan? Dice que lo vio venir, corrió a él, lo abrazó, lo besó. Dice que lo perdonó y que celebró. O sea, el papá no empezó a sermonearlo, no empezó a sacarle sus errores. Lo pueden leer en Lucas 15, 21, 24. Aquí no vemos un papá que empezó a decirle, oye, tú te gastaste todo mi dinero, tú despilfarraste todo, o ahora que no tienes nada, entonces volviste. Porque han visto que a veces hay papás que son un poco así, un poco buenos para sermonear. O, bueno, no solamente los padres, pero todos a veces tenemos esa tendencia que es como sermonear mucho. Pero vemos un papá aquí que no sacó un sermón, sino que él perdonó, abrazó, besó y celebró. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer cuando alguien nos pide perdón. Es celebrar, abrazar,
besar y, como vimos, no decir nada. Muchas veces no hay una restitución porque pensamos que tenemos que recriminar. Porque pensamos que si perdonamos sin dar ese sermoncito, le estamos dando permiso a esa persona para que vuelva a dañarnos. Pero la verdad es que lo que nos hace libres del pecado no es la condenación, sino el perdón. No es el legalismo, sino la libertad. No es la ley, sino la gracia. Es todo lo contrario de lo que nosotros pensamos humanamente. Si no perdonamos a esa persona, la dejamos presa bajo un yugo y esa persona va a seguir haciendo lo mismo. Entonces solamente el perdón es el que puede cortar esas cadenas y traer libertad. A veces hay otra razón por la que nos cuesta perdonar y es porque queremos justicia. Queremos que esa persona sea castigada por lo que ha hecho. Pero debo decir que es Dios el que se encarga de corregir, es Dios el que se encarga de formar, de disciplinar. Eso no es algo que nos corresponde a nosotros hacer. Por eso, lo único que nosotros tenemos que hacer cuando nos piden perdón es perdonar. Porque nuestro llamado, como dijimos, es a restaurar, es a reconciliar, a restituir relaciones, que es lo que Cristo hizo en el fondo, cuando fue a la cruz por cada uno de nosotros. Él nos reconcilió con el Padre. Y eso mismo Él nos pide que hagamos. Muchas veces quizás vamos a estar a alguien que no quiere perdonarnos, pero de todas maneras, si nuestro propósito es restituir, es reconciliar, quizás no vamos a perder el tiempo con esa persona yendo porque va a estar cerrada, nos va a cerrar la puerta. Pero en este caso vamos a ir ante el Señor y le vamos a pedir perdón a Él. Si esa persona no nos quiere escuchar, bien, no vamos a insistir, pero sí vamos a perdonar ante Dios. El secreto es perdonar por anticipado. Entonces quiero llevarte a pensar qué cosas hace esa persona que quizás te ofende constantemente o esa persona que se te viene a la mente cuando hablamos de perdón. ¿Qué cosas hace esa persona que me pueden afectar? Por ejemplo, si esa persona es tu esposo o tu esposa, quizás lo que te molesta es que no te ayuda, que prefiere estar con otras personas antes que contigo, que es como medio manipulador, que te quiere manipular siempre o que te grita. Son cosas que nos molestan y que nos duelen. O quizás esa persona es tu hijo y lo que te afecta es que tu hijo está rebelde, que tu hijo está en una adicción de la que no puede salir. O quizás te enojaste con los pastores, por ejemplo, porque no te visitaron, porque no te tomaron en cuenta, etc. Hay tantas personas y tantas acciones que nos pueden doler. Pero todo eso que sabemos que nos puede ofender del otro es lo que debemos perdonar por anticipado en nuestro tiempo diario de oración. Porque si recuerdan, Jesús nos enseñó, cuando dejó el Padre Nuestro en la oración modelo, en una parte dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, no es casualidad que el perdón haya sido mencionado por Jesús en esa oración. El Señor nos dijo que así debíamos orar, de esa manera. Eso significa que todos los días, porque como cristianos tenemos que buscar tener una vida de oración diaria, ¿cierto? Que todos los días tenemos que llevar ese tema del perdón a la oración. Todos los días tenemos que pedir perdón, en primer lugar, al Señor por todo el daño que podamos haber hecho a otros o las ofensas que podamos haber cometido contra Él. Tenemos que pedir perdón, pero también tenemos que perdonar. Tenemos que decir, Señor, yo perdono esto que me hicieron, esta ofensa, me dolió esto, pero yo perdono. Tenemos que hacerlo. Entonces quiero decirte que nosotros podemos revertir las consecuencias de no perdonar, que es la amargura. No estamos destinados a quedarnos, si tenemos una raíz de amargura, si hemos vivido amargados, no estamos destinados a vivir así, sino que podemos salir de eso. Podemos revertir las consecuencias. ¿Y cómo lo hacemos? Quiero terminar con esto. Lo primero es recordar que Dios te perdonó a ti primero.
que ya fuiste perdonado. Efesios 4:32. Vamos a leer. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Muchos no perdonan porque no saben que ellos mismos ya han sido perdonados. Entonces no se puede sentir deseos de perdonar a alguien si yo mismo no me siento perdonado. Todo parte por eso. Parte por entender cuán amados, cuán perdonados hemos sido por el Señor. Y si somos duros con nosotros mismos, también lo vamos a hacer con los demás. Entonces, primero siéntete perdonado, siente que el Señor pagó un alto precio por ti. Debes estar consciente de eso y recibe el perdón de Dios. Perdónate también a ti mismo, porque muchas veces, como dije, somos duros con nosotros mismos. Pero si el Señor te perdonó, perdónate a ti y eso te va a ayudar a perdonar a los demás. Mientras más consciente soy de la gracia de Dios, más podré perdonar a quienes son difíciles de perdonar. No le pongas condiciones al perdón, porque eso no fue lo que el Señor hizo con nosotros. Como leímos delante en Romanos 5:8, Dios envió a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Lo segundo es que tenemos que morir a nuestro derecho de vengarnos. Puedes apuntar ahí Mateo 5:39, Romanos 12:19. Esos versículos apoyan esto de que tenemos que morir a nuestro derecho de vengarnos. Porque la venganza no nos corresponde a nosotros. Sabemos que eso es parte del terreno que solamente le corresponde a Dios, de la ira de Dios y su justicia. Y lo que pasa es que muchas veces a nosotros como que nos molesta porque sabemos que Dios es tan misericordioso y no queremos soportar esa misericordia o no queremos que esa misericordia se aplique para los demás, ¿cierto? Porque sabemos que Dios es tan misericordioso que lo va a perdonar y yo no quiero que lo perdone, que quiero que pague. Pero no, tenemos que morir a ese deseo, a ese derecho de vengarnos. Tercero, perdonar con una oración. Perdona, haz una oración. Porque ese es el error que cometemos también varias veces, que solamente nos quedamos como con un pensamiento y decimos, sí, yo perdono, como con un pensamiento, pero no vamos a lo concreto, que es hacer una oración audible, que el Señor nos escuche y que nosotros mismos nos escuchemos también. Una oración en el nombre de Jesús y una oración específica, diciendo, yo perdono a tal persona por tal cosa. Eso es una oración específica. No es como, Señor, sí, yo perdono por todo lo que me han hecho. No. Tenemos que ser específicos. Ir y poner a esas personas, una por una. Puede ser una lista de 10 o de 50 o de 100 personas, no lo sé. O puede que sea una. Pero poner a esa persona delante de Dios y decir, yo lo perdono por esto, por esto, por esto. Hacerlo todos los días. Cuarto, saca a esa persona de la cárcel donde la pusiste. O sea, paga la deuda. Libérala. 5, restituye su imagen. Deja de hablar mal de esa persona. Deja de pensar mal de esa persona y empieza a hablar palabras que bendigan a esa persona. Habla bien, piensa bien sobre ella. 6 y lo último, sal de la cárcel donde tú estás. Deja de vivir con amargura y empieza a perdonar y a vivir esa vida abundante que el Señor te ha prometido. Así que ahora vamos a elevar nuestra oración. Quiero pedirte que te pongas de pie y que pienses en estas personas que tienes que perdonar. Perdónalas ante el Señor y también pide perdón por las cosas que tú has hecho. Vamos a tener un momento para orar. Te pido que dispongas tu corazón y que te concentres en este momento
porque sin duda que Dios no quiere que nos quedemos con recibir solo esta palabra y escucharla, sino que quiere que esta palabra dé fruto en nuestro corazón y en nuestra vida. Señor, gracias por tu misericordia, tu amor infinito. Gracias porque hemos sido perdonados. Todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido perdonados por ti. Tú pagaste la deuda que nosotros con nuestras acciones o con nuestros recursos no podíamos pagar. Gracias, Jesús, porque a través de tu sangre fue pagado el precio de nuestra deuda, fuimos puestos en libertad, recibimos tu salvación, Señor, el perdón de nuestros pecados. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a ver la cruz, a verte a ti cada día. Y que, Señor, esa revelación de tu amor y de tu gracia sobre nosotros nos lleve a también extender esa gracia y esa misericordia a otros. Oh Señor, elevamos a ti una oración pidiéndote perdón por todo lo que hayamos hecho mal. Señor, perdona nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor, si hemos vivido con una raíz de amargura en nuestro corazón. Si hemos vivido, Señor, amargamente, perdónanos. Si no hemos querido perdonar a otros, si hemos estado, Señor, reteniendo muchas cosas en nuestro corazón, albergando resentimiento contra otros, perdónanos, Señor. Ayúdanos a extender ese perdón y esa misericordia a esas personas, por difícil que sea, Señor. Eleva tu oración ahí donde estás. Pon esas personas ante Dios. Señor, solo tú conoces nuestra historia. Tú sabes de todo lo que nos han dañado y también sabes a todas las personas que nosotros hemos dañado. Ayúdanos, Señor, a elevar una oración a ti. Una oración específica, Señor, a poner sus nombres delante de ti. Tú conoces todo, Señor, pero nosotros para ser liberados necesitamos mencionar sus nombres y decir qué es lo que nos ha ofendido, Señor, y entregártelo a ti. Señor, trae libertad en esta hora. Yo ministro en el nombre de Jesús libertad, perdón. Señor, que toda atadura, que toda raíz de amargura es echada fuera en el nombre de Jesús. Señor, porque tú quieres que vivamos esa vida abundante que has prometido, que no es algo, Señor, que tú has reservado para el cielo cuando estemos contigo. Estamos seguros, Señor, de que ahí será hermoso, Señor, será una vida abundante, mucho más que aquí en la tierra, pero también sabemos, Señor, que eso que tú has prometido es para que lo vivamos aquí mismo, Señor. Mientras estamos en la tierra, queremos vivir esa vida abundante, Señor. Que nada ni nadie, Señor, pueda oponerse a la gracia que tú has derramado sobre nosotros. Señor, que ninguna falta de perdón, que ninguna raíz de amargura pueda, Señor, obstaculizar la gracia que tú has tenido y que tú tienes para nosotros. Oh, Señor, te entregamos todas estas cosas. Recibimos, Señor, tu ministración, porque tú quieres traer completa libertad a nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por perdonarnos una vez y para siempre, y por todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Alaba a Dios, levanta tus manos. Sí, Señor, nuestra esperanza está en ti, Jesús.